les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a Juntos Estudiemos la Biblia, como cada lunes a las 7 de la noche. Tenemos una nueva entrega de este estudio de la palabra del Señor. Bueno, llama a tus amigos, llama a tus familiares, escríbele por WhatsApp, dile ven, conéctate, corre por ICANN Live, que ya empezó nuestro estudio de la palabra del Señor. Y en esta nueva entrega de hoy, lunes 20 del mes de julio, vamos a estar hablando sobre Dios restaura y tú cosechas. Dios se encarga de restaurarte y tú entonces empiezas a cosechar los frutos de esa restauración que Dios te hace. Busca tu Biblia, te voy a dar el chance para que busques ahí tu Biblia, busca una agenda, busca lápiz, lapicero, como guste, pero tenlo cerca para que no tengas que pararte a buscar nada y tomar anotaciones. Toma todas las anotaciones que puedas para que luego te sientes tranquilito, tranquilita, pues a leer de forma completa todo lo que vamos a hablar esta noche, la palabra del Señor que vamos a estudiar esta noche. Y de inmediato vamos a presentar ante la presencia del Señor este tiempo, para que sea Dios dándonos la sabiduría a cada uno de todo lo que vamos a hablar de su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Rey eterno, por este nuevo tiempo, Señor, que tú nos permites de que nos podamos sentar y que juntos estudiemos la Biblia, que juntos escudriñemos tu palabra. Te pido por todas las personas que ya se conectaron y que están desde casitas, Señor, conectados para poder estudiar, Señor, tu palabra. Danos sabiduría, que venga, Señor, de los cielos. Derrama, Señor, tu presencia en cada uno de nosotros y que podamos, oh Dios del cielo, interpretar el texto bíblico de manera adecuada, según tú le des el entendimiento y la sabiduría a cada uno. Gracias te damos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos de inmediato a buscar en nuestras Biblias. Recuerda tener tu Biblia ahí. Vamos a buscar el libro de Job. Ahí es donde vamos a estar hoy concentrados en este estudio. Job capítulo 42. Ahí es donde se encuentra el texto principal que vamos a leer del versículo 5 al 6. Job 42 del versículo 5 al 6. Y la palabra del Señor, como siempre, la leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. El Señor añada sabiduría a cada uno de nosotros de su palabra cada vez que la leamos. El Señor nos dé el entendimiento. En este estudio que vamos a tener hoy, vamos a analizar cómo Job ve a Dios, así como él mismo lo expresó. Cómo Job tuvo ese encuentro con Dios y lo vio. Tuvo ese encuentro cara a cara con Dios y lo vio. Vamos entonces también a estar estudiando cómo, debido a los pecados que le estaban achacando los amigos de Job a Job, por lo cual ellos decían que era por lo que Job había estado pasando todo este proceso. Ellos decían que era que Job había pecado, como por causa de ellos haber acusado a Job, pues Dios le llama la atención. Dios le envía a que ellos tengan que hacer un sacrificio delante de la presencia del Señor. Y vamos a estudiar también cómo Job, ¿verdad?, es restaurado por Dios y cómo Dios deja que Job pueda ver con sus propios ojos la restauración que Dios le hizo. Sobre esos tres puntos vamos a basar este estudio, juntos estudiemos la Biblia. También nosotros vamos a ver, ¿verdad?, el castigo que el Señor le envía a los amigos de Job. Lo vamos a leer en el texto y vamos a tener algunas explicaciones. Algunos de ustedes recuerdan, por si acaso, una pregunta que
le hizo Satanás a Dios cuando empezó todo el desafío que Satanás le llevó a Job? Porque recuerden que al principio de la cuarentena juntos estudiamos la Biblia, donde vimos uno de los desafíos, el primero y el segundo desafío que Satanás le hizo a Job. Pero dentro de esos desafíos hubo una pregunta que Satanás le hizo a Dios con respecto a Job. Y este se encuentra en el capítulo 1, versículo 9, y dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Bueno, esa pregunta hoy la vamos a ver contestada a través de Job. Job, sin saberlo, sin darse cuenta, porque Job no sabía lo que estaba aconteciendo en su vida, mucho menos se imaginaba que todo esto era un desafío que Satanás había llevado a Dios con respecto a Job. Job no lo sabía, pero Job, con su vida, con su permanencia en la palabra del Señor, en Dios, él le dio respuesta a Satanás de esa pregunta que Satanás le hizo a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pues Job contestó esa pregunta. Así que Job decidió seguir a Dios. Job decidió seguir creyendo en Dios, y aún sin haber tenido nada, sin contar con nada ni con nadie, estando solo totalmente, Job decidió seguir creyéndole a Dios. Ahora yo te hago una pregunta, y quiero que esa pregunta te quede para que tú te la respondas ahora o más tarde, pero no la olvides. ¿Harías tú lo mismo? Si tú estás metido en ciertas situaciones, en ciertas dificultades, ¿le dejarías tú a Dios todo el control y seguirías tú creyendo y confiando en Dios, aún no teniendo a nadie a tu lado, aún no teniendo absolutamente nada? ¿Seguirías tú sirviéndole al Señor y creyendo en Dios? Esa es la pregunta que te quiero dejar, una de las primeras preguntas que te quiero dejar para que te evalúes y pues tú la respondas. Bueno, vamos a tratar estos 3 puntos concerniente al capítulo 42 de Job. El primer punto que vamos a tratar es: Job ve a Dios y se arrepiente. Job vio a Dios y se arrepiente. Vamos a verlo en el texto bíblico, ¿sí? En Job 42 del 1 al 6, leímos solamente 2 versículos, ahora vamos a leer 6 versículos. Búscalo, que lo vamos a tener aquí leído. Aquí se encuentra la confesión y la justificación de Job ante Dios. Dice, 42 del 1 al 6. Respondió Job a Dios y dijo. Esta es la primera respuesta que Job le da a Dios. Después de Dios estar hablando en muchísimos capítulos, Dios estar hablando con Job, Job estaba en silencio, estaba así, atónito, no respondía, no decía nada. En el capítulo 42, Job le responde a Dios y dice: yo conozco que todo lo puedes, dice Job a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el libro de Job, el personaje principal es Job. Y este hombre es presentado en todo el libro como un hombre justo, piadoso, un hombre que amaba y que era fiel a Dios. De hecho, el único hombre que dice el mismo libro que es el más justo en la tierra y que no se había encontrado ningún otro tan justo como Job en la tierra. Pero que Satanás, cuando va al cielo y confronta a Dios con respecto a Job, Satanás pone en tela de juicio esta vida de ser justo de Job,
como lo dice la Biblia, que era el hombre más justo en la tierra y que no se había encontrado ninguno tan justo como Job. Pero Satanás afirma que él no es justo nada. Cuando fue a poner en tela de juicio por qué Job servía a Dios, Satanás está dejando dicho, incluso se lo dijo a Dios cuando le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Está diciendo, él es justo, pero es porque tú lo proteges, porque tú estás a su lado, es porque tú le das cosas, es porque tú le das beneficios, tú lo bendices. Entonces, Satanás pone en tela de juicio que Job no es justo, como el mismo Dios describió que Job era justo. Dios entonces, dice Satanás, tú has puesto un cerco a su alrededor. Tú tienes cuidados especiales para él. Tú lo has bendecido más que al resto de todos los mortales. O sea, Satanás está aquí sacándole en cara, tirándole en cara a Dios que él ha sido demasiado bueno con Job. Y que esa es la razón por la que Job entonces se muestra como un hombre justo. Así que él empieza a acusar a Job ante Dios y a decir que es que Dios ha sido demasiado generoso con Job y que esta es la razón por la que Job pues también le sirve al Señor. Aquí el reto del malvado, del enemigo, era llevar al sufrimiento a Job. Ese era el reto, poner a sufrir a Job hasta quitarle la vida si era necesario. Dios fue que le puso una barrera y le fue permitiendo que él tocara áreas de la vida de Job, pero le dijo, no toques su vida, no toques su alma. El sufrimiento de Job fue tan intenso que él mismo dijo que se encontraba sentado en ceniza. Tan fuerte era el sufrimiento de Job que él mismo describió cuando dijo, me encuentro sentado en ceniza, en un montón de estiércol, en un montón, diciendo, estoy hecho nada. Era la expresión que decía pues Job, de tan mal que estaba, del proceso tan fuerte que había atravesado. Tan así fue que en momentos él maldijo haber nacido, pero se cuidó siempre de maldecir a Dios, que fue quien lo creó. Pero sí llegó él a maldecir incluso el día en que nació. Y a los cuatro vientos empezó a gritar que él era inocente y que él no había hecho nada. Por lo tanto, él no entendía lo que estaba aconteciéndole. Su sufrimiento fue tan grande que incluso la esposa de él, cuando lo vio hecho nada, como dijo él, que estaba sentado en ceniza y que vivía entre estiércol, la misma esposa, sabemos que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Así de tan fuerte fue el sufrimiento de este hombre, pero nunca Job pues maldijo a Dios, nunca Job habló en contra de Dios. Job se mantuvo siempre sabiendo que Dios pues tenía el control de su vida y que Dios no tenía culpa de nada de lo que le estaba pasando. Sin embargo, lo que nosotros vemos más adelante en la historia de Job es que vemos que vienen tres amigos de él, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarle y ellos sí empiezan a hablarle a Job, a acusar a Job de que había pecado, a acusar a Job, a dañar el testimonio de Job, a decir que la lealtad de Job era hueca, era vacía, que por tanto parece que se había portado mal y que Dios estaba castigándole. Eso fue lo que ellos empezaron a decir. Y empezaron también a decir cosas de Dios que no eran verdad. Porque al ellos decir que Job se había portado mal, que la lealtad que él decía que tenía hacia Dios no era verdadera, era vacía, estaba diciendo que Dios lo había castigado. Empezaron a decir cosas sobre Dios. Y entonces Dios se molesta con estos tres amigos. Y es uno de los puntos que más adelante vamos a tratar. El consejo a Job alcanza un nivel más alto con algunas consideraciones, porque el único de los amigos que habló un poquito bien de Job fue Eliú. Pero aún así, Eliú
dio varios discursos en los cuales él un poco defiende pues a Job, pero el que en verdad defendió a Job fue Dios. Dios sacó la cara por Job y Dios entonces sale ante sus tres amigos a defender la inocencia de Job. En Job 38 del 1 al 3 nosotros vemos que Job demanda respuesta de Dios. Cuando ahí Dios entonces le responde en el 38 del 1 al 3. Dice, ¿quién es este que oscurece los consejos con palabras sin conocimiento? Vístete para la acción como un hombre. Yo te preguntaré y tú me harás saber. Lo que sigue a esta reprensión, porque cuando Job empieza a preguntarle a Dios, diciendo cosas, Dios entonces le rebate a Job con una serie de preguntas y empieza a ponerlo entre la espada y la pared a que él pueda visualizar lo que está pasando y no le responde la respuesta que quería Job, porque Job lo que quería era que Dios le dijera por qué le estaba pasando todo eso, pero no fue la respuesta que él encontró de parte de Dios. Entonces, en el versículo 38:4 vemos a Dios que le da otra respuesta, pero con pregunta a Job. Dice, aquí Dios le hace una reprensión hacia una interrogación más intensa. Y dice, a primera vista casi parece que Dios está provocando a Job. Lo está provocando, ¿para qué? Para que él despierte, para que él deje de hacerse, de buscar respuesta de por qué le está pasando todo lo que le está pasando. Porque Job, aunque no habló mal de Dios, sí estaba buscando respuesta de qué era lo que le estaba aconteciendo. Aparte de que sus amigos pues vinieron a ponerlo entre la espada y la pared, y entonces él empieza a hacerse conjeturas de por qué le está pasando todo eso. Y Dios entonces viene y le hace todas estas preguntas. En el versículo 4 del capítulo 38 le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dios le dice a Job, o sea, ¿quién eres tú para preguntarme por qué te están pasando las cosas? ¿Quién tú eres? O sea, ¿dónde tú estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Tú no estabas ahí. O sea, yo soy más poderoso, yo soy el fuerte, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy el que soy. Entonces tú no tienes que estar haciendo cuestionamientos de por qué te está pasando lo que te está pasando. Y así sucesivamente nosotros vemos en el capítulo 38, versículos del 31 al 32, otra pregunta que Dios le hace a Job. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Le dice Dios a Job. ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Le pregunta Dios a Job. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Esas son preguntas que Dios le está haciendo a Job. ¿Tú quieres saber por qué te está pasando lo que te está pasando? Entonces yo te voy a hacer preguntas a ti. Y Dios lo que está buscando es confrontar a Job para que él vea que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios tiene toda la autoridad para él hacer con nosotros lo que él quiere y lo que le plazca, como él quiera, cuando él quiera y en el momento que él quiera. Es la respuesta que Dios le está dando a Job. En el capítulo 40, versículo 2, Dios le hace otra pregunta a Job. Dice, ¿debería un criticón luchar contra el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Un criticón puede venir a criticar a Dios. Yo estoy haciendo estas preguntas porque quiero dejarla en el aire. Hoy, con el caso del coronavirus extendido a lo ancho y lo largo del mundo, mucha gente se está haciendo preguntas, está haciéndose conjeturas y le está preguntando a Dios por qué a nosotros, qué hicimos, nosotros no merecemos esto. Y hay mucha gente hablando hasta por los codos. Y si tú no quieres que Dios te empiece a hacer preguntas como se le está haciendo a Job, para que tú veas que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer y deshacer,
Dios tiene el poder y la autoridad para permitir que sucedan cosas en tu vida, en tu nación, en tu casa. Y tú no tienes por qué hacerle conjeturas a Dios. Tú simplemente tienes que aprender a depender de Dios y esperar a que Dios resuelva en tu vida lo que tenga que resolver. Porque Él tiene el poder y la autoridad sobre ti. Del versículo 4 al 5, también en el 40, vemos otras preguntas que Dios le hace a Job. Y es una forma de decirle, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Aquí nosotros debemos ver que Dios hace todo esto, pero nunca le responde directamente a Job. Nunca le dice a Job, Job, mira, la razón por la que tú estás pasando por todo este ciclo de prueba es que Satanás vino y se puso a cuestionarme, dice que por lo que yo te doy, por las bendiciones que yo te he dado. Dios nunca le respondió así a Job. Dios nunca le respondió a Job, mira Job, lo que pasa es que tu sufrimiento responde a esto, a lo otro, haz esto, haz de tal forma para que la carga sea menos llevadera. Dios no le respondió a Job las preguntas que él hacía, las conjeturas que él hacía en la manera en que Job esperaba que Dios le debía responder, porque él creía que Dios tenía que responderle de por qué le estaba sucediendo todo esto. Dios lo que hizo fue que confrontó a Job, como le vengo leyendo en los textos bíblicos, lo confrontó para que él mismo vea que Dios es soberano y que Dios tiene el poder y la autoridad sobre nuestras vidas, y que si Él permite las cosas es porque Él sabe lo que está haciendo, que si Él permite que las situaciones pasen en nuestras vidas es porque Él tiene una salida para nuestras situaciones. Si hoy tú estás enfermo, si hoy estás enferma, si hoy estás pasando por crisis económica, si hoy ya no tienes matrimonio, si el novio que tenía se rompió el compromiso y tenían todo arreglado para casarse y Dios permitió que se rompiera el compromiso, tú no tienes por qué estar haciéndole conjeturas al Señor, estarlo confrontando con preguntas. Y tú tienes que decirme, Señor, y tú tienes que responderme, Señor, y tú tienes, como si nosotros tuviéramos el poder sobre el Señor y no Él el poder sobre nosotros. Si algún familiar se te murió, si se murió tu mamá, si se te murió tu hermano favorito, si se te murió un hijo, si se murió un familiar cercano, y hoy estás haciéndole preguntas al Señor y estás haciéndola de manera que tú crees que Dios te tiene que decir, Dios me tiene que bendecir, dicen algunos, Dios tiene que darme tal cosa, dicen algunos. Pues yo te quiero decir que tú no tienes la autoridad sobre Dios, sino Dios sobre ti. Y Él hace las cosas según Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Porque quien es dueño de ti no eres tú de Él, sino Él de ti. Entonces, esta respuesta y de esta manera le respondió Dios a Job para que Job pues se tranquilizara. Es por lo que entonces vemos que Dios se le manifiesta de esta forma a Job y le muestra su poder y su autoridad en todo lo que Él creó, en todas las cosas que Él hizo, en todas las formas habidas y por haber, de cómo Él ha bendecido la tierra y la humanidad. Y entonces ahí Job ve a Dios. Es por eso que Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque al Dios pues confrontarlo de esta manera, Él pudo visualizar la grandeza de Dios, la excelsitud de Dios, el poderío de Dios. Y entonces ahí Él lo ve como Dios es. ¿Sí? Entonces ahí Él se arrepiente. Y Job se arrepiente de que había cometido pecado como le habían acusado sus amigos. No, Job no había cometido ningún pecado. Este arrepentimiento que Job tiene, que él mismo lo explica en el capítulo 49, es un arrepentimiento porque él en su corazón creía que él merecía que Dios le explicara por qué le estaba pasando todo lo que le estaba sucediendo, porque el ciclo de pruebas por el que estaba pasando. Y entonces él se arrepiente porque él dice, yo soy nada, yo soy gusano delante de ti. O sea, yo no soy quien para preguntarte cosas, yo no soy quien para pedirte que tú me expliques por qué estás haciendo tal o cual cosa con mi vida. Y eso te lo quiero dejar pues de enseñanza en esta hora. Tú tienes que aprender a aceptar las decisiones de Dios para tu vida.
Porque los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, para darnos la bendición que nosotros necesitamos. El Señor no quiere nada para nosotros. Si algo está aconteciendo en nuestras vidas que lo vemos como adverso, que lo vemos como demasiado difícil, no tenemos que estar buscando a Dios por lo que Él ha permitido que pase en nuestras vidas, sino que debemos aceptar su voluntad, porque su voluntad es agradable, es perfecta. Así que Job reconoció que Dios podía hacer todo lo que Él quisiera y que Él poseía el poder para hacerlo. Esto fue lo que Job reconoció cuando dice que Él se arrepintió. Él está reconociendo el poder de Dios sobre él. Job había llegado al entendimiento, y eso, entender la excelsitud, la grandeza, el poder, la autoridad de Dios, lo hizo ser sumiso. Sí, porque cuando Dios le dice, ¿acaso fuiste tú que separaste los cimientos de la tierra? Dios le está diciendo, ¿tú tienes el poder para hacerlo? No, lo hice yo con el poder que tengo. Entonces, al él encontrarse frente a frente con Dios, con el poder y la autoridad de Dios, entonces esto hizo que él se bajara y que él fuera sumiso ante la presencia del Señor. Y esto entonces le dio paz. Sí, porque cuando nosotros reconocemos que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas, y que si Él le está permitiendo que lleguen a nuestras vidas, entonces eso nos da paz, porque decimos, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Y ahí entonces viene una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y empezamos entonces a dejar que las cosas fluyan, a dejar que las cosas pasen y que suceda como Dios así lo ha decidido. Y es lo que empieza a pasar en la vida de Job cuando él es confrontado con todas estas preguntas que Dios le hace a Job, y lo confronta con el poder que él tiene y lo poco que es Job ante la presencia del Señor. Esto le da paz a Job y le da el entendimiento amplio de lo que realmente es Dios. Por eso de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que él ahí empieza a comprender que todo lo que pasaba y que todo lo que acontecía en su vida, él no lo entendía porque tenía falta de conocimiento, porque tenía falta de entendimiento. Era por lo que él le preguntaba a Dios todo lo que él preguntaba, porque no entendía. Al Dios mostrarle la grandeza y la excelsitud de él, entonces empieza él a conocer a Dios, empieza él a entender a Dios, y entonces deja todo en las manos del Señor. Yo te pregunto, ¿cuáles cosas tienes que dejar hoy, inmediatamente ahora, en las manos del Señor? ¿Cuáles cosas te están robando la paz? ¿Cuáles cosas te están haciendo sentir en algún momento de que estás solo, que Dios te ha abandonado, que Dios te está desquitando de ti, que Dios te está castigando? ¿Cuáles cosas te han hecho sentir así? Bueno, pues te reto a que escudriñes la palabra, te reto a que busques del Señor a través de la palabra, te reto a que entiendas la palabra del Señor, que reconozcas el poder y la autoridad de Dios sobre ti, sobre tu país, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. A ti, empresario, que quizás crees que lo has perdido todo, que quizás crees que te va a ir muy mal porque estás quebrado. Yo quiero que tú empieces a trabajar en conocer a Dios a través de su palabra y reconozcas el poderío de Dios. El mismo Dios que te permitió tener una empresa próspera y que hoy ha permitido que quiebres, es el mismo Dios que también te puede levantar. Es el mismo Dios que también te va a dar la paz y te va a bendecir. Por ende, deja todo en sus manos y recibe la paz del Señor, así como la recibió Job cuando empezó a comprender la autoridad y el poder que Dios tiene. Así que, habiendo visto Job a Dios, entonces vino una luz a él. Hay mucha gente que necesitan hoy una luz. Hay mucha gente que hoy necesitan pues ver a Dios, sentir a Dios trabajando y obrando a su favor.
Y esa luz va a aparecer en tu vida cuando tú empieces a escudriñar la palabra del Señor y tú empieces a conocer a Dios a través de su palabra, y entonces tú empieces a dejarlo todo en las manos de Él. Entonces vas a recibir paz, vas a recibir esa luz que te va a guiar, esa luz que te va a aclarar todo lo que tienes que ver. Y entonces vas a decir, como dijo Job, he visto a Dios. Vas a poder decir, he visto a Dios, como Job lo pudo decir. Este nuevo entendimiento en Job permitió poder tener una relación más profunda con Dios, una relación más cercana con Dios. Sí, porque aunque la Biblia misma dice, y Dios mismo le dijo a Satanás, que Job era un hombre justo, un hombre recto, sí es cierto, era así, justo y recto. Pero antes de Job haber pasado por todo el proceso de prueba que pasó, Job no conocía realmente a Dios. Job amaba a Dios, era respetuoso de Dios, era fiel a Dios, era recto con las cosas de Dios. Dios le había bendecido de manera maravillosa, pero Job no había tenido ese encuentro cercano con Dios. Después de haber estado sometido a ese ciclo de prueba por el cual estaba pasando, a toda esa situación por la cual Satanás puso a Job a pasar, entonces que Dios se encuentra con Job. Entonces cuando Job dice, he visto a Dios, ahora te conozco, yo había oído muchas cosas de ti, yo sabía que tú habías creado el universo, yo sabía que tú habías creado todas las cosas, yo sabía que tú eras que me había dado todo lo que tenía, toda la prosperidad que tenía, todas las cosas maravillosas que tenía, yo sabía que tú eras que me la había dado, pero ahora mis ojos te ven, ahora mi carne, mi ser propio lo ha podido palpar, he podido estar cerca de ti, ahora te he visto, ahora te conozco, ahora puedo decir, sé quién es Dios, sé cómo Dios actúa, sé cuál es Dios, ¿sí? Y mucha gente necesita eso muchas veces, necesitan encontrarse de esa manera con Dios, necesitan poder decir, he visto a Dios, sí, aunque sea a través de un ciclo de pruebas. Pero tienes que descargar toda tu situación en las manos del Señor y dejar que Él actúe por ti. Las lecciones que Dios le estaba enseñando a Job habían echado raíces en él. Toda la situación de prueba que Job había atravesado en su vida era lo que había hecho que él hiciera raíces en Dios. Sí, hay muchos cristianos que tienen muchos años en el Evangelio y quizá han pasado por pruebas y situaciones, pero no han sido tan fuertes que le han llevado a tener raíces en Dios, que le han llevado a conocer a Dios de cerca, que le han llevado a tener una intimidad con Dios más estrecha. Y a veces Dios permite que pasen por un ciclo de situaciones para formarlo, para fortalecerlo, para crearlo como ese hombre, como esa mujer fuerte y valiente, como ese joven, ese adolescente fuerte y valiente que Dios desea que sean. Entonces, para que echen raíces en el Señor. Y esas raíces son las que realmente te forman como creyente, como cristiano, como una persona que ama a Dios. Así que todo este ciclo de pruebas y situaciones en Job lo hizo echar raíces en Dios. Y eso lo arraigó más al Señor, eso lo apegó más a Dios. Eso lo hizo que él quisiera buscar más a Dios y ver a Dios. Dios había abierto los ojos de Job. Dios había dado claridad a Job. Dios había ahora hecho capaz a Job de poder verlo como el Dios soberano. Dios le dio esa capacidad a Job. Job, al echar raíces en medio de este proceso, de todas estas dificultades, echar raíces en Dios y depender más y más de Dios, esto hizo que Job viera más de cerca a Dios. Y esto lo hizo aún más justo, esto lo hizo aún más recto de lo que era antes del ciclo de prueba que él había tenido. Y esto le dio la paz que Job necesitaba. A partir de ahí, a partir de que Job dice que ha visto a Dios, que ha tenido ese encuentro cercano y directo con Dios, a partir de ahí tuvo paz. Dejó de hacer preguntas y aceptó la voluntad del Señor. Se estuvo quieto, se estuvo tranquilo. ¿Cuántos de ustedes que están ahí mirándome
y que están dando seguimiento a este punto, si estudiemos la Biblia, necesitan eso. Necesitan tener esa paz. Necesitan dejarle todo a Dios. Necesitan estarse quieto, estarse tranquilo. Tú que quizás has perdido tu trabajo porque hubo reducción de personal. Tú que quizás pues has perdido algún familiar a causa del coronavirus. Tú necesitas estarte quieto, estarte quieta, estarte tranquilo, tener paz y dejarle todo al Señor, porque Él tiene el control de tu vida. El segundo punto que quiero tratar en este punto, si estudiemos la Biblia, trata de cuando nosotros estamos pasando por momentos de pruebas y hay personas que nos sirven de piedra de tropiezo. Dios le dará su justo pago a todo el que en momento de nuestra crisis nos sirve de piedra de tropiezo. Y eso es lo que vamos a ver en este texto bíblico en el capítulo 42 del versículo 7 al 9. Vamos a ver a Dios dándole su justo pago a personas que fueron piedra de tropiezo para Job en su momento de crisis, en su momento de prueba. Y dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado en contra de mí, porque no habéis hablado de mí lo recto, como lo hizo mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros y por mi siervo, y mi siervo Job orará por ustedes. Oigan cómo es. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Tremendo, tremendo. Gloria al Señor. Job fue ante Dios y se retractó de todo lo que él había pensado, de todas las conjeturas que había hecho, de todas las preguntas que le había hecho a Dios. Se arrepintió. Nosotros lo vimos en el texto anterior. Confesó que él había dicho muchísimas cosas debido a su desconocimiento, que había hecho preguntas y que había dicho cosas que no tenía que decir debido a su desconocimiento. Pero vemos que ahora no es Job quien se defiende ante sus amigos, sino que es Dios quien sale a defender a Job ante sus 3 amigos. Dios le dijo a Elifaz que harían un holocausto, que harían un sacrificio. Quizá es porque Elifaz era el mayor de ellos 3, pero eso no significa que nada más era a Elifaz que Dios le estaba diciendo que le había dado un castigo y que por ende tenían que hacer un sacrificio, sino que le dijo a Elifaz para que él se lo comunicara a sus 2 amigos también. Los 3 tendrían que hacer este tipo de sacrificio. Por eso vemos en el versículo 7, en la parte A, Jehová le dijo a Elifaz temanita, mi ira se incendió contra ti y tus 2 compañeros. Así que los 3, el Señor estaba molesto con los 3. Y luego entonces preguntamos por qué, pero cuál era la razón que Dios tenía por haberse molestado con ellos. Bueno, el mismo Dios le explica a Elifaz que era porque ellos habían hablado mal de Dios con Job. Ellos habían hablado mal de Dios. Así que Dios entonces dice que estaba molesto con ellos y que su ira se había descendido contra ellos 3. En el versículo 7, en la parte B, entonces vemos que él lo explica y dice, porque habéis hablado de mí, no habéis hablado de mí lo recto como lo hizo mi siervo Job. Ahí Dios le da la respuesta, ¿por qué estoy molesto con ustedes? Aunque en el versículo 6 dice que Job se arrepintió, ya dijimos que no era que él había cometido ningún pecado, sino que era por todas las preguntas que él se hacía de por qué le estaba pasando todo lo que le estaba pasando. Pero los amigos de Job empezaron a acusar a Job de que él era pecador y que era por eso que le había pasado todo lo que le estaba pasando. Pero Dios le dice a ellos, ustedes tendrán que hacer un sacrificio, tendrán
que traer holocausto, tendrán que venir y pedir perdón, pero no lo van a hacer ustedes directo, sino que ustedes, Job va a orar por ustedes tres. Y aquí vemos algo que Dios le está dando a ellos como una forma de castigo. Esto era bastante caro, el sacrificio que ellos tenían que hacer, porque ellos tenían que buscar varios becerros y tenían que hacer un sacrificio de holocausto con 7 becerros y 7 carneros. Esto le iba a salir un poco caro porque eran costosos, pero tenían que hacer este tipo de holocausto para Dios poder perdonarlos a ellos por haber hablado mal de Dios delante de Job. Pero él le dijo, ustedes van a hacer este sacrificio, pero es Job quien va a orar a mí por ustedes. Este es otro castigo que Dios le da a ellos. Ustedes están diciendo que Job había pecado. Pues yo les voy a decir a ustedes que Job es que va a orar por ustedes, porque a él es que lo voy a oír. Ahí Dios le está diciendo a ellos, él no ha pecado. Él no es injusto, él es justo delante de mi presencia. Tanto así que a él es a quien yo voy a inclinarme para oír. Para yo oír a Job orando por ustedes, para yo entonces poder perdonarlos a ustedes. Dios fue muy claro cuando le dijo que solo él lo va a escuchar a Job, que ellos no podían ir a orar ante Dios porque él no le iba a escuchar. Su imprudencia y su falta de entendimiento de estos tres amigos de Job hizo que ellos pues no fueran descalificados hasta para ir a orar delante del Señor. Esto sucede muchas veces cuando nosotros en nuestra vida real, ¿verdad? En nuestra vida normal, alguien pues empieza a acusarnos de que tal vez hemos perdido la casa, o hemos perdido el vehículo, o hemos perdido algún hijo, o hemos perdido el matrimonio, y empiezan a acusarnos, eso fue que pecó, eso fue que se portó mal delante de Dios, y Dios está castigándolo, está castigándola. Y cuando no es así, es porque Dios está permitiendo que pasemos por un proceso de prueba, de dificultades, porque Él quiere hacernos crecer en ciertas áreas de nuestras vidas. Entonces Dios va a permitir que aquellos que han estado juzgándonos, que aquellos que han estado diciendo cosas de nosotros y diciendo que hemos pecado, aquellos van a tener que ver que Dios nos restaura y que Dios nos levanta, y ellos mismos tendrán que decir con su propia boca que se equivocaron, que dijeron cosas mal en contra de nosotros, y van a tener que venir a pedir perdón. Amén. Eso lo hace el Señor cuando Él va a restaurar nuestras vidas, y cuando Él le va a dar su justo pago a todo el que nos sirva de piedra de tropiezo en momentos donde nosotros, en vez de que no necesitamos que alguien venga a juzgarnos en medio del proceso, sino que alguien nos dé la mano. Y lo que encontramos por el contrario son personas que vienen a juzgarnos, que vienen a castigarnos, a decir cosas de nosotros. Dios le va a dar a esas personas que han sido piedra de tropiezo para que tu ministerio crezca y se expanda. Dios le va a dar su justo pago. Todos aquellos que te hagan, que hagan el papel de piedra de tropiezo para que tú no asistas a la iglesia, para que tú no va a dar su justo pago. A todo aquel que ha sido de piedra de tropiezo para que tú no crezcas y te expandas en tu área de trabajo, en la universidad, que te vaya bien en tus calificaciones, Dios le va a dar su justo pago. Dios le va a dar su justo pago a todo aquel vecino que te ha hecho la guerra, que te ha importunado, a todo aquel vecino que ha estado obrando mal en contra tuya, que te ha estado tirando basura en el frente, que ha estado poniéndote un musicón al lado para que tú no tengas paz. Dios le va a dar su justo pago. Todo aquel que te sirva de piedra de tropiezo para tu crecimiento espiritual y tu desarrollo espiritual, Dios en su momento le va a dar su justo pago, y tus ojos lo van a ver, como Job vio también lo que le aconteció a sus amigos, que en vez de ir a darle la mano, en vez de ir a brindarle un hombro donde Job llorar, donde Job una mano amiga, una palabra de aliento, en vez de ir a hacer eso, fueron a juzgarlo, viajaron desde lejos y fueron a su propia casa, a su propio lugar, donde él estaba triste, adolorido, apesadumbrado, porque lo que le estaba pasando a Job en su cuerpo, esa sarna que tenía, era algo terrible, algo molestoso, y encima
3 gente sentado al frente tuyo a una cierta distancia, porque esta sarna que tenía Job era maloliente, sentado a una cierta distancia, y en vez de estarte dando palabras de aliento, era acusándolo día y noche, acusándolo y sacándole los trapitos al sol y diciéndole cosas y juzgándolo. Bueno, pues Job pudo ver que Dios salió en su defensa y le dio su justo pago a sus amigos, que con amigos como esos, yo prefiero un enemigo declarado y no amigos como esos amigos de Job. El tercer punto que quiero que tratemos en juntos estudiemos la Biblia del día de hoy, es Job recoge la cosecha, su cosecha por ser fiel a Dios. Vamos a ver cómo Job recoge el fruto de su cosecha por él haber esperado en Dios, por él haber sido fiel a Dios, por él haber permanecido siendo justo ante la presencia del Señor. Y este texto se encuentra del versículo 10 al 17 del capítulo 42 y lo leemos. Recuerda ahí tener tu Biblia, toma anotaciones si no te da tiempo a buscarlo en el texto bíblico, en la Biblia, toma anotaciones para que luego pues lo puedas leer tranquilito. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Aquí viene la restauración de Job y la cosecha, el fruto de la cosecha que Job pues recoge luego de haber pasado su prueba. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Así sí es bueno. Cuando todo pasa, viene la gente que está a tu lado. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, y de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de vida. Gloria al Señor. Hermoso es Dios todopoderoso. A Dios solamente hay que creerle, en Dios solamente hay que esperar. Debemos depositar nuestra confianza en las manos del Señor y esperar a ver lo que Él va a hacer, porque Dios siempre está obrando, Dios siempre está haciendo algo a nuestro favor. Existe una palabra clave aquí en este texto que leímos, y es la palabra que dice que fue después que Job oró por sus amigos que Dios entonces restauró la vida de Job. ¿Saben por qué? Porque Job estaba dolido con sus amigos. ¿Y quién no estaría dolido? Si en vez de venir a darte palabra de aliento, palabra, ¿verdad?, que te levante el ánimo, vienen a acusarte. Job estaba un poco herido con sus amigos, y hasta que él no oró por misericordia a Dios por ellos, entonces no sanó su corazón. Y ahí inmediatamente él se abrió ante la presencia del Señor y pidió misericordia por sus amigos a Dios. Entonces Dios ahí empezó a restaurarle. La restauración empieza desde adentro hacia afuera. La restauración de nuestras vidas va a empezar cuando nosotros limpiemos nuestro corazón, cuando nosotros limpiemos nuestra alma. Tú necesitas ser restaurado, entonces necesitas limpiar tu corazón, apartarte del pecado, apartarte de todo lo que te separa de Dios, y entonces va a ser restituido, restaurado. Eso fue lo que pasó con la vida de Job. El Señor bendijo los últimos años de la vida de Job. Lo bendijo en todo el sentido. Todo lo que el enemigo le había robado, le había quitado a Job, Dios se lo devolvió. Y en el versículo 12 nosotros vemos que se lo devolvió y fue al doble. Lo podemos comparar con el capítulo
1, versículo 3. En el capítulo 1 de Job, versículo 3, vemos todas las riquezas que tenía Job, todo lo que Job poseía. Y luego más adelante, si seguimos leyendo el capítulo 1, vemos que Satanás le quitó todo, lo dejó sin nada. Entonces en el capítulo 42, versículo que leímos ahora del 10 al 17, vemos cómo Dios le restaura a Job todo lo que tenía al doble. Al doble. Ahora, algunos preguntarán, pastora, pero ¿por qué Dios entonces no le restauró al doble los hijos a Job? Si todas sus riquezas, los becerros, el ganado que tenía, todas las posesiones en plata y moneda que tenía, Dios se la restauró al doble, ¿por qué no le restauró los hijos al doble? Yo quiero decirte que sí se lo restauró al doble también. Aunque dice el texto que él le dio 7 hijos y 3 hijas, eso era lo mismo, la misma cantidad de hijos que él tenía antes de que Satanás permitiera que murieran, que hizo todo el desastre que le hizo. Bueno, Dios se lo devolvió al doble. ¿Saben por qué? Porque antes de que él lo perdiera, los primeros hijos que tenía, él si moría los iba a encontrar, se iba a encontrar con ellos en el cielo. Bueno, pues ellos murieron, como quiera Job se va a encontrar con ellos en el cielo. Ahora, cuando Dios lo restaura, le da 7 hijos y 3 hijas también, y ahora son 14 varones y 6 hijas, porque cuando él muera y sus hijos mueran, él se va a encontrar con esta segunda porción de hijos que Dios le dio también en el cielo. Entonces también Dios se lo duplicó los hijos a Job. Qué bendición tan maravillosa Dios le dio a Job. Dios le recobró todo a Job. Dios le restauró su reputación ante sus amigos, le restauró su relación con los amigos, porque a partir de ahí sus amigos quedaron agradecidos. Dios le restauró la riqueza a Job. Dios le restauró sus hijos, todo lo que Job tenía anteriormente, Dios se lo restauró. Pero también Dios le restauró los años de vida. Miren cómo dice el pasaje el pasaje bíblico, dice que Dios le dio a Job 140 años. 140 años en el versículo 16 dice la palabra que Dios le dio a Job. Después de esto vivió Job 140 años. Así que Job tenía 140 años antes de su prueba. Él tenía, en el tiempo de prueba, Job tenía 140 años. Cuando Dios le restaura, Dios le dejó vivir 140 años. Así que muchos eruditos piensan que Job vivió, que Job vivió casi 200 años. Algunos eruditos dicen que vivió más. Ahora bien, yo lo que sé es que Dios, que dice la palabra, que Dios le permitió vivir a Job 140 años después que le restauró. Y eso queda claro en el versículo 16. Algunos dicen que fueron 200, algunos dicen que fueron 140 que él tenía y más 140. Yo no sé cuántos fueron. Yo sé que Dios le dio una restauración tan grande, tan fuerte a Job, que le permitió vivir 140 años más y le permitió vivir hasta la 4ª generación, ver la 4ª generación de sus hijos. Vio los hijos de él, vio los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Dios le permitió disfrutar de sus nietos y bisnietos a Job. Eso hace Dios cuando nosotros permanecemos siendo fieles a él. Y dice el texto bíblico que él vivió lo suficiente para ver toda una 4ª generación de él después de ser restaurado. Pero también que murió viejo y lleno de vida. Y cuando dice que murió viejo y lleno de vida, es que murió siendo feliz, que murió teniendo paz, que murió estando estable, que murió teniendo alegría, siendo feliz con todo lo que Dios le había permitido vivir. Gloria al Señor. Así yo sé que quisieran muchos poder terminar sus años de vida. El Señor te promete, quizás no te puedo decir que si estás pasando por momentos dificultosos en tu vida, Dios te va a devolver el doble de lo que has perdido, así como se lo devolvió a Job. Yo sí te puedo decir que Dios
Si tú te depositas en sus manos como se depositó Job, y tú dependes de Dios como Job dependió de Dios, y esperas en Dios como Job esperó en Dios, Dios te va a restaurar. Y Dios te va a ayudar a salir adelante. Y Dios te va a levantar. Posiblemente Dios te devuelva lo que has perdido. Como posiblemente tal vez no te devuelva lo que has perdido, pero te dé paz, pero te dé sabiduría para manejarte. Posiblemente si has perdido el matrimonio y Dios te restaura, tal vez no te devuelve el matrimonio, pero te va a permitir vivir feliz y vivir en paz. Si has perdido algún familiar, tal vez Dios no te devuelva ese familiar o ese hijo que has perdido, o esa madre o ese padre que has perdido, pero sí, si tú te depositas en las manos de Él y esperas en Él, el Señor te va a dar paz, el Señor te va a dar fortaleza, el Señor te va a dar sabiduría y te va a ayudar a vivir feliz con lo que te ha tocado vivir. Sí, eso yo sí sé que Dios lo puede hacer en tu vida. Ahora bien, si has perdido alguna riqueza, Dios te puede devolver esa riqueza. ¿Por qué no? Porque Él es el dueño del oro y la plata, y Él hace como le place con nuestras vidas. Amén. Así que tú lo que tienes es que depositarte en las manos del Señor. Deja de hacer conjeturas, deja de hacer preguntas, deja de estar buscando explicaciones de parte de Dios. Y tú tienes que decirme por qué yo estoy pasando por esto. Deja de decir eso, porque tú no eres quien para estar tuteando a Dios, para tratar a Dios como si Él fuera un objeto, como si tú fueras el dueño de Dios y no Dios dueño de ti. Debes dejar a Dios hacer lo que Él tenga que hacer en tu vida, y que Él trabaje las áreas que tenga que trabajar en tu vida, porque Él conoce todo tu vida y Él sabe hacia dónde te quiere llevar. Solo déjate guiar y dirigir por el Señor. Y ya para concluir, en esta vida, no sé si tal vez te dé la vida para tú ver todo lo que el Señor te quiera dar, todo lo que el Señor quiera pues que tú vivas y que tú veas cuando Él te ha prometido que te va a bendecir. Quizás no sé si tú tengas vida suficiente para verlo, para que con tus propios ojos lo veas, pero sí sé que si el Señor te ha prometido que te va a restaurar, que te va a restituir y que vas a tener descendencia, posiblemente tú no lo veas, pero tu descendencia lo pueda disfrutar y lo pueda ver. Yo lo que sé es que Dios es fiel, que su palabra es fiel y es verdad, y tendrán cumplimiento en tu vida, en tu generación o después de tu generación. Job encontró la paz de Dios. Job encontró el camino. Job pudo ver a Dios. Job pudo ver la mano de Dios obrar en su vida. Así que yo sé que también como Job, Dios te va a iluminar. Dios te va a dejar que tú puedas ver su mano obrar, y Dios te va a dar la paz que necesitas. Tú solo necesitas seguir confiando en Dios. Dios te va a permitir cosechar los frutos de lo que has sembrado, así como Dios le permitió a Job cosechar y ver los frutos del trabajo de sus manos. Dios te bendiga, pasa buenas noches.